Bienvenidos a este espacio virtual de políticas públicas educativas. Tendremos la oportunidad de conocer un poco acerca de El Salvador, sus políticas educativas, comparándolas con las de Venezuela y Colombia. Conozcamos un poco acerca de El Salvador. El español es su lengua oficial. Algunos nativos hablan nahuatl. Desde enero del 2001, los dólares estadounidenses se aceptan como moneda oficial en El Salvador y han desplazado en gran medida al colón. Como podemos observar en el mapa, acerca de su situación geográfica, se encuentra en el noreste de América Central. Limita al norte y este con Honduras, en el sudeste extremo con el Golfo de Fonseca, por el sur con el Océano Pacífico y en el oeste y el noroeste con Guatemala. El Salvador es el estado más pequeño y más densamente poblado de América Central. Es el único país de América Central que no posee costas en el Mar Caribe. Su capital es San Salvador. Y dentro de las ciudades más importantes está Santa Ana, un centro de una importante región agrícola. En cuanto a su religión, se profesa sobre todo el catolicismo en un 50.4%. Sin embargo, también hay un promedio entre cristianos y otros sin religión en un 8.9%. La población de El Salvador es de 6.279.783 habitantes y tiene una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados. Tiene 14 departamentos, 39 distritos y 262 municipios. Podríamos decir que su clima es cálido tropical. Actualmente el presidente es Salvador Sánchez Serén y el ministro de Educación Carlos Mauricio Canjura Linares. Más del 90% de la población de El Salvador es mestiza, formada por una mezcla de españoles y nativos americanos. El resto está compuesto de grupos no mezclados, de blancos y americanos nativos. La Constitución de enero de 1962 proclama la existencia de una república democrática y representativa. Una junta revolucionaria asumió el poder en el 1979. Así que se eligió una asamblea constituyente y la misma creó una nueva constitución en 1983. La educación de los grados elementales reciben una educación gratuita y obligatoria. La Universidad de El Salvador es considerada como la universidad más importante de América Central. Observamos acerca de la bandera. Tiene 3 banderas. ¿Qué sabemos de las banderas de El Salvador? La bandera nacional se compone de 2 franjas horizontales color azul e interpuesta entre ellas una franja blanca en un rectángulo de tela con las mismas dimensiones. Tiene 3 banderas, como decíamos, la bandera magna, que se usa en sesiones, reuniones, actos, en las que participan los 3 órganos del Estado. La bandera de uso en edificios y oficinas públicas. Esta lleva en la franja del centro, como podemos observar, la leyenda que dice Dios, Unión, Libertad. Es de uso obligatorio en todos los edificios y dependencias del Estado. Y la bandera nacional en dimensiones reducidas, con escudo o con la leyenda Dios, Unión, Libertad, o simplemente los colores, se usan en los bienes del Estado que por su índole lo ameriten, o en las particulares con motivos de celebraciones cívicas. Ahora bien, acerca de los datos históricos. ¿Saben ustedes por qué recibe el nombre de El Salvador?
Es muy poco lo que se sabe de esta historia. Sin embargo, se dice que una de las razones es porque se trata de un proceso lento y paulatino. Durante la conquista de las ahora tierras salvadoreñas, se llevaron a cabo una serie de luchas contra los nativos del lugar, para luego fundar poblaciones españolas que se encargaran de mantener dominada una determinada región. Después de la conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortés envió para que sometieran las regiones al sur del Imperio Azteca. Luego, en el año 1525, Pedro de Alvarado envía a un grupo de españoles con órdenes expresas de fundar en estas tierras una villa con el nombre de San Salvador. La función era que controlara a los nativos del lugar. Acerca de la cultura, es mucho lo que se puede decir de El Salvador. Las personas de este país son predominantemente una mezcla de nativos, americanos y españoles, y su cultura refleja esta herencia. Los salvadoreños han preservado la herencia folclórica de sus ancestros. Aún se celebran festivales coloniales de ambas tradiciones. La danza, por ejemplo, es producto de la danza inglesa y de la contradanza española. En cuanto a su gastronomía, es muy variada. Predominan las pupusas o tortillas de maíz, el tamal, las lentejas, yuca fritas, sopa de pata, entre otros. El Salvador tiene hermosos lugares considerados como sitios turísticos, tales como el área natural del Boquerón, la Catedral Santa Ana, el lago de Coatepeque, la Plaza Salvador del Mundo, el Palacio Nacional de El Salvador y muchos otros más. Otro de los aspectos importantes de este trabajo se refiere a las políticas públicas. En el diagnóstico del porqué en las políticas públicas en El Salvador, de hecho se presentan problemas de crisis, tanto económica, social y crisis política. Dentro de la crisis económica, podríamos decir que se reporta la tasa más baja de la región desde el 2009. Es tan precaria la situación macroeconómica de El Salvador que la deuda pública ha aumentado un 33% al 57%. Y la brecha comercial supera el 20% del Producto Interno Bruto, lo cual indica de que las tasas de ahorro e inversión han caído por el debajo del 15%. En cuanto a la crisis social, se ve un deterioro en el poder adquisitivo, un lento crecimiento de los salarios, incremento de la canasta familiar, hay una alta tasa de feminicidio, pandillas, muchos jóvenes no estudian ni trabajan, hay mucha violencia e inseguridad. En el aspecto político hay una confrontación pública entre sectores, lo cual dificulta un poco el logro de los acuerdos para hacer que el país tenga su propio desarrollo. En el aspecto educativo existen 4 niveles. Se trabaja la enseñanza preescolar, con niños de 4 a 6 años de edad, el nivel básico que es obligatorio, con chicos de 7 a 15 años, un nivel medio en el cual podríamos incluir el 10º, 11 grado y algunos 12 grado cuando tienen un bachillerato técnico. Y por último, la enseñanza superior, que llega desde técnico, profesor, tecnólogo, licenciado, ingeniero, etcétera, maestrías y doctorado. ¿Cuáles son las políticas públicas educativas de El Salvador? Una de las más importantes que el Ministerio de Educación está fomentando hoy por hoy es el estado de las políticas públicas docentes en El Salvador. Está avalada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, que es FUSADES, amparada también por el Programa de Educación de Diálogo Interamericano y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta política pública? Busca realmente es fortalecer la docencia, porque se considera que fortaleciendo la docencia se eleva la calidad de la educación. Hasta el momento se cree que no se ha logrado maximizar las oportunidades de aprendizaje en el aula. Hay muchas tareas por hacer, como evaluar a los docentes, asegurar los estándares mínimos de calidad en la formación de los mismos, tratar de apoyar a los docentes para que ellos mejoren y mejorar la educación, obviamente, así como también reconocer el buen desempeño de
de los mismos, porque todavía es un trabajo que está en la mesa de trabajo, pero no ha tenido frutos positivos. Entonces, esta necesidad de establecer una estructura salarial e incentivos ha tratado de acarrear y tratado de contratar y retener a los maestros para aumentar la capacidad vocacional a esta tan loable y noble profesión. La doctora Helga Cuellar, que es la directora de FUSADES, al igual que el ministro de Educación, Carlos Canjura, son los que están al frente de esta política pública. Existen otras, como por ejemplo la política educativa inclusiva para los discapacitados, que su meta o su objetivo es erradicar en el ámbito académico y laboral cualquier barrera, obstáculo, sea de tipo material, ideológico, actitudinal, físico, que discrimine, excluya a las personas con discapacidad u otra condición de vulnerabilidad. Aquí participan estudiantes, maestros, la Secretaría de Inclusión Social, así como también la Universidad del Salvador. Hay muchas expectativas y dentro de ellas es tener profesionales más organizados, mejores formados, arquitectos que comprendan acerca de la importancia de la infraestructura y abogados que luchen por los derechos de los discapacitados. Dentro de otras políticas públicas de El Salvador está para la educación preescolar, un proyecto que ellos denominaron Galletas Nutricionales Mejoradas, liderada por el gobierno y UNICEF, en el cual se pretende promover la seguridad alimentaria y nutricional de los niños en escuelas saludables en toda Centroamérica. Al igual está también el programa EDUCO, que significa Programa de Educación Comunitaria. El Ministerio Nacional y la Cooperación Internacional es quienes lideran este programa. El propósito es disminuir la tasa de deserción y repetición en preescolar y la básica, ampliar la cobertura de los niveles de párvulo y primer ciclo de la primaria. Entonces, EDUCO, que es un programa, hace referencia a la participación tanto de los padres de familia como de la comunidad congregadas a través de asociaciones comunales para la educación y que ellos denominan ACES. La Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia es otra política importante que se maneja en El Salvador. El propósito o meta es garantizar a la niñez el derecho a la educación y a un desarrollo integral, sobre todo para los niños hasta los 7 años. Aquí participan organismos gubernamentales, no gubernamentales, organismos privados, nacionales, internacionales, para que ellos inviertan recursos, desarrollen las acciones, obviamente a favor de la niñez. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen a través de la creación y cumplimiento de varias estrategias. Han tomado como antecedentes cada uno de estos proyectos, programas y políticas públicas, muchos otros anteriores que se han venido desarrollando. Dentro de ello está la Fundación Intervida, el programa Juega Leyendo del Ministerio de Educación Nacional, y tienen como marco de referencia los derechos del niño, la Declaración Mundial de Educación para Todos, el Foro Mundial de la Educación, Declaración del Milenio y también la Ley General de Educación. Ante todo esto, ¿cuál es la situación actual de la educación en El Salvador? Actualmente no hay centros educativos públicos en lugares muy lejanos, principalmente en la zona rural. Esto hace de que algunos no estudian porque no tienen la posibilidad. Dificultades de las familias para solventar gastos de transporte. Las escuelas están, como ya lo dije, muy retiradas. Los pobres se quedan sin estudiar y no todas las escuelas ofrecen los 3 niveles de los cuales ya habíamos mencionado. Pocos recursos para la obtención de insumos, para los útiles, compra de libros, compra de uniformes, para el estudio en sí. Ante todo esto se suman muchos otros problemas y dificultades como el maltrato infantil, la anemia, el retardo en el crecimiento. Los niños trabajan porque no tienen mucha ayuda en las familias. Y continuamos con el cuadro comparativo entre El Salvador, Venezuela y Colombia. En estos 3 países existen políticas públicas enfocadas al mejoramiento de la docencia y la preparación continua. Sin embargo, en Colombia, a diferencia de Venezuela y El Salvador, se lleva a cabo evaluaciones para ascenso y obligatoriedad en los estudios de maestría y doctorado con estos fines.
El desarrollo profesional docente es una realidad en Venezuela y Colombia. Existen además políticas de incentivos por el buen desempeño de los docentes, lo que no sucede con El Salvador, por lo que se convierte esto en una tarea. Ahora bien, la construcción del currículo en El Salvador y Venezuela tiene un enfoque exclusivamente constructivista, pero en Colombia cada institución es autónoma para seleccionar y construir su propio currículo con el modelo pedagógico que consideren pertinente según las necesidades del contexto. Existen políticas enfocadas a la formación de los estudiantes y docentes en el uso de la apropiación de las nuevas tecnologías, tanto en Venezuela como en Colombia. Lamentablemente, la situación de El Salvador es diferente y solamente 28 de cada 100 centros públicos poseen sala de cómputos y 6 de 100 tienen acceso a Internet. Por otro lado, mientras que en Venezuela y Colombia se crean políticas de ampliación de cobertura, en El Salvador se mantienen bajas. En relación con las políticas de gratuidad escolar, Venezuela es la abanderada en este proceso, llevando estas ofertas al grado superior. Por lo anterior, entonces, tendríamos que decir que hay coincidencia en algunos aspectos. Por ejemplo, en la lucha por erradicar la discriminación por la diferencia y elevar las oportunidades educativas y laborales para los discapacitados. Igualmente, los programas de alimentación escolar, así como la creación de estrategias y alternativas para evitar la repitencia o deserción escolar y el desarrollo de habilidades lectoras también son una preocupación de todos. En conclusión, tendríamos que decir que a pesar de la crisis por la que atraviesa Venezuela, es la que más ofertas brinda en la educación en relación con El Salvador y Colombia. Colombia promueve la interculturalidad mediante el Proyecto Nacional de Bilingüismo, por el cual exige la enseñanza obligatoria del inglés, mientras que en Venezuela la educación intercultural bilingüe se refiere a la producción y publicación de materiales educativos en idiomas indígenas y bilingües. En El Salvador no se han implementado la profesionalización docente como un requisito para elaborar. Asimismo, se distribuyen cargas académicas sin tener la debida preparación, a diferencia de lo que hace Venezuela y Colombia. Y por último, tendríamos que decir también que la capacitación de los docentes se asegura a través de cursos y posgrados, los cuales cuentan para el ascenso del salario docente, quienes deben acumular de 4 a 5 años en el caso de Venezuela. Mientras que en Colombia, el nuevo régimen exige pasar un examen para poder ascender, aun cuando los docentes tengan maestría o tengan doctorado. En El Salvador, las oportunidades para capacitarse son todavía muy difíciles.